es Óscar Prieto y soy gerente en el área de conversión secundaria de la Dirección de Transformación Industrial del Repsol Technology Lab. En esta sesión, mi compañero Martín Santos y yo os vamos a comentar un caso práctico que tiene que ver con el procesado de cargas lipídicas en una de nuestras unidades del complejo industrial de Cartagena para la producción de combustibles renovables, en concreto de HVO y de combustible sostenible de aviación o SAF. Previamente, no obstante, vamos a dar una breve introducción a lo que son los conceptos de combustibles renovables, las materias primas principales para la producción de dichos combustibles y aquellos procesos, digamos, de conversión primaria, mediante los cuales estas materias primas son transformadas en productos intermedios que luego pueden ser procesados aguas abajo en una refinería para dar lugar a los productos circulares y combustibles renovables. Y por último iremos al caso práctico del esquema del C43 al que hacía mención. Comenzamos por la definición de los combustibles renovables. Un combustible renovable es todo aquel combustible que procede de alimentaciones o fuentes renovables. Puede ser, por ejemplo, un hidrógeno obtenido por electrolisis a partir del consumo de electricidad procedente de energía eólica o energía fotovoltaica y que luego se consumirá en una pila de combustible, un combustible sintético generado a partir del mismo hidrógeno y CO2 capturado, o productos que proceden de residuos de otras actividades. En este sentido, los combustibles renovables contribuyen, por tanto, dado que utilizan residuos procedentes de otras actividades, al concepto de economía circular. Este no es su único atributo. Otro de los atributos de los combustibles renovables es que contribuyen a descarbonizar el transporte. Esto es así porque las emisiones de CO2 que se producen durante su utilización pueden quedar compensadas o quedan compensadas por el CO2 que se absorbe en el crecimiento de la biomasa, por ejemplo, o la formación de las materias primas a partir de las cuales se generan estos combustibles. Y un tercer atributo que podríamos citar con respecto a los combustibles renovables es que son de fácil y rápida implementación. Es decir, la infraestructura actual, tanto para el transporte, la distribución e incluso la síntesis de estos combustibles es ya existente. Incluso el vehículo final puede hacer uso de los mismos sin necesidad de ningún tipo de adaptación. Esto, por tanto, convierte a los combustibles renovables en una solución fácilmente implementable, rápidamente implementable y con un impacto muy directo, sobre todo en aquellos segmentos del transporte más difíciles de descarbonizar, como pueden ser el transporte marítimo, el transporte aéreo o el transporte pesado por carretera. Como decía hace unos segundos, la infraestructura actual es apta para el procesado y para el transporte y distribución de estos productos, de estos combustibles. Es decir, nuestras refinerías se están transformando en hubs energéticos donde ya no solamente se alimenta crudo procedente del petróleo, o crudo de petróleo, sino que también se alimentan residuos plásticos, residuos orgánicos, biogás, CO2 procedente de captura de fuentes concentradas o captura atmosférica. Hay también una introducción de energía de electricidad renovable. Con todos estos ingredientes, como decimos, nuestros complejos disponen de procesos que hasta ahora han venido siendo utilizados para el refino del crudo de petróleo, pero que pueden ser utilizados para la síntesis de estos nuevos combustibles, así como de productos circulares. En algunos casos, obviamente, será necesario desplegar nuevas infraestructuras, pero gran parte de los procesos de hidrotratamiento, craqueo, destilación, son procesos, como digo, ya existentes en cualquier instalación complejo de refino y petroquímico. Esto es un punto de nuevo a favor para un rápido despliegue de esta solución energética para la descarbonización del transporte. Vamos ahora a definir qué se consideran combustibles renovables. Desde el punto de vista regulatorio, la Directiva Europea de Energías Renovables, considera combustibles renovables a dos tipos: los procedentes de fuentes biológicas, de fuentes orgánicas, de materia orgánica, y los procedentes de otras materias primas renovables u otras fuentes renovables, pero no de origen biológico. Dentro de los primeros, el ejemplo más representativo es todos aquellos biocombustibles obtenidos a partir de biomasa. Un caso particular son los biocombustibles avanzados, que específicamente se producen a partir de materias primas
que no compiten con usos alimentarios y que se producen de una manera, lógicamente, de una manera sostenible. En el lado de los combustibles renovables de origen no biológico, o RFNBOs, podemos encontrar todos aquellos que utilizan, como decíamos antes, una fuente energética renovable como pudiera ser la electricidad renovable. Entre ellos, además del hidrógeno al que hacíamos alusión y que puede ser utilizado en pilas de combustible, podemos destacar los combustibles sintéticos, combustibles que se generan a partir de ese hidrógeno producido mediante electrolisis, combinado con CO2 que es capturado de la atmósfera o de fuentes concentradas. En ambos casos existe, como decíamos, un ciclo por el cual quedan compensadas las emisiones de CO2 que se producen en el uso con la captura del CO2 que la biomasa o las tecnologías desarrolladas a tal efecto absorben del medio. Por lo tanto, ambas soluciones se puede considerar que son neutras en emisiones desde la perspectiva del uso. Existiría una tercera tipología de combustibles, pero en este caso la directiva europea no los considera estrictamente como combustibles renovables, que serían los combustibles obtenidos a partir de carbono reciclado. Estos combustibles sí que pueden ser considerados o tenidos en cuenta a la hora de contribuir a la reducción de emisiones de CO2 del sector transporte, siempre y cuando se hayan producido atendiendo a ciertos criterios de sostenibilidad, pero en tanto en cuanto utilizan fuentes de carbono que no son renovables, como pueden ser gases industriales o residuos sólidos, pues de una manera rigurosa no se consideran como tales, como combustibles renovables. Sin embargo, sí suponen una alternativa, una salida a aquellos flujos de carbono que de otra manera no podrían ser recuperados por ninguna otra vía. Ejemplos de combustibles renovables, además de los combustibles sintéticos que hemos mencionado previamente, pues podemos ver algunos en esta slide, ¿no? Por ejemplo, el biodiesel, que se obtendría por reacciones de transesterificación de triglicéridos para formar ésteres etílicos y metílicos. Podemos encontrar el HVO, que se produce a partir de aceites vegetales y de grasas animales mediante procesos de hidrotratamiento. También el SAF, el combustible sostenible para aviación, puede producirse a partir de las mismas materias primas y por procesos también de hidrotratamiento. Podemos encontrar el bioetanol, que se obtiene por la fermentación de materias primas orgánicas ricas en azúcares, y que se utiliza como aditivo desde hace ya tiempo en las gasolinas para mejorar su índice de octano, el ETBE, que tiene esa misma función de mejora del índice de octano y que se obtiene a partir del isobuteno junto con el bioetanol. Podemos citar también el biogás, que se obtiene por procesos de digestión anaerobia a partir de materias primas de origen orgánico y que es una mezcla líquida en metano y CO2, y el propio biometano, que se purificaría a partir del biogás y que puede ser utilizado tanto en aplicaciones de generación térmica como generación eléctrica e incluso directamente en automoción. Vistos, por tanto, lo que son los conceptos de combustibles renovables y los ejemplos más representativos de los mismos, pasamos a dar unas breves pinceladas acerca de las principales materias primas. No voy a mencionar todavía las materias primas de origen lipídico, porque a continuación, cuando vayamos al caso concreto del C43, las describiremos con bastante detalle. En este momento únicamente voy a hacer una parada en lo que es la biomasa. La Directiva Europea de Energías Renovables considera la biomasa como la fracción biodegradable de materia orgánica procedente de diferentes fuentes. De hecho, atendiendo a la fuente de la que procede la biomasa, podemos clasificarla en distintos tipos, ¿no? Puede ser biomasa vegetal, cuando procede pues, de una gestión sostenible de un entorno forestal, por ejemplo. Puede ser biomasa orgánica de origen agrícola, cuando deriva se produce a partir de productos derivados o desechos de la actividad agrícola, como pajas, hojas, etcétera, etcétera. Biomasa industrial, por ejemplo, asociada a la industria del papel, del cartón, a la producción de aceite de oliva o a la industria conservera. Residuos orgánicos de tipo ganadero, fundamentalmente purines y otra serie de residuos de este tipo de industria, de esta tipología de actividad, de la actividad pecuaria, y la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Además, que no lo he mencionado, de los cultivos energéticos, que serían todos aquellos cultivos
que se despliegan con el objetivo de producir energía. Y aquí podemos distinguir entre los cultivos de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación competirían con usos alimentarios, los de segunda generación son aquellos que de manera específica son desplegados, se cultivan para finalmente ser transformados en combustibles y tener una aplicación energética final. En este sentido, decir que dentro del anexo 9 de la Directiva Europea de Energías Renovables se hace alusión a cuáles son esos cultivos energéticos y otras materias primas que serían aceptados por la regulación para ser considerados como materias primas a partir de las cuales pueden obtenerse biocombustibles avanzados. Además de la biomasa y las cargas lipídicas que veremos en el punto número 3 de esta sesión, existen otros residuos que también pueden ser utilizados para la producción de combustibles, en este caso los que decíamos a partir de carbono reciclado, es decir, no combustibles renovables propiamente dichos, de acuerdo a la definición de la Directiva Europea de Energías Renovables. Y aquí podemos encontrar residuos de vertedero, como los que darían lugar, residuos sólidos, los que darían lugar al combustible sólido recuperado o a derivados, combustibles derivados de residuos no reciclables. Podemos encontrar también residuos plásticos como los procedentes de la fracción de plastic film y plastic mix, a partir de los cuales mediante procesos de pirólisis se pueden generar aceites que pueden ser luego procesados para dar lugar a productos circulares y a combustibles renovables, o podemos citar también los neumáticos fuera de uso. En este caso, a pesar de que estos neumáticos tienen un componente de origen biológico como es el caucho, no son aptos de acuerdo a la normativa para la producción de combustibles renovables, pero sin embargo sí son una alternativa más, como decíamos, para dar salida a otro tipo de combustibles alternativos a los actuales combustibles de origen fósil. Pasamos al punto 2, donde vamos a hacer una descripción rápida de los principales procesos de conversión primaria. Antes de nada, explicar qué significa esto de conversión primaria. Si analizamos toda la cadena de valor de la producción de combustibles renovables a partir de nuevas materias primas, podemos encontrar como dos grandes bloques de procesos. Unos procesos que tienen que ver con la recuperación de los residuos y la adaptación de los mismos o el pretratamiento de estos residuos. En estos procesos se originan una serie de productos intermedios como son aceites o gas de síntesis, que luego son alimentados a otro bloque, a otro conjunto de procesos que nosotros conoceríamos o denominaríamos como procesos de conversión secundaria, en los cuales esos aceites, esos productos intermedios, son convertidos en los productos finales, ya sean materiales circulares o combustibles renovables. Estos procesos de conversión secundaria pues habitualmente conllevan las operaciones típicas de una refinería en cuanto a hidrotratamientos, destilaciones, procesos de craqueo. Los procesos de conversión primaria son los que vamos a ver en mayor detalle, en tanto en cuanto, digamos, pues son ahora mismo una de las principales líneas de actividad para habilitar toda la ruta de producción de nuevos combustibles. Dentro de los procesos de conversión primaria vamos a citar en primer lugar la pirólisis. La pirólisis es un proceso que ocurre a altas temperaturas, donde se produce en ausencia de oxígeno, un cambio del estado físico de los materiales y un cambio también en su composición química, de manera irreversible, además, y que puede ocurrir, pues bien, en presencia de catalizador, puede ser un proceso catalítico o puede no ser un proceso catalítico. En el proceso de pirólisis se originan tres fracciones, una fracción sólida, líquida, gaseosa, y los porcentajes de cada una de ellas dependerán de las condiciones en las cuales se ha llevado a cabo esa pirólisis, ese proceso térmico. Fundamentalmente podemos hablar de tres grandes bloques, tres grandes grupos de procesos de pirólisis. Por un lado estaría la pirólisis rápida. Esta suele ocurrir a temperaturas en el entorno de los 400-500 grados centígrados. Suele utilizarse o puede utilizarse como materia prima biomasa y se fomenta la producción de la fracción líquida de aceites. Estos aceites, no obstante, y sobre todo en el caso de la biomasa, suelen tener un elevado contenido en humedad, en oxígeno, incluso en metales, por lo que se requiere un proceso de upgrading o de limpieza de los mismos antes de pasarlos a los procesos de conversión secundaria en el entorno de una refinería, en los cuales ya se transformarán en los productos finales. Podemos hablar también de la pirólisis lenta. La pirólisis
lenta, ocurre a temperaturas inferiores, entre los 350 a 450 grados centígrados, puede utilizar como materia prima residuos de tipo CSR o neumáticos fuera de uso y origina sobre todo una fracción sólida, que sería el char, que puede utilizarse también como combustible o como denda a los suelos en aplicaciones de agricultura. Y por último podemos hablar de la pirólisis a alta temperatura, con temperaturas que pueden ser del entorno de los 800 grados centígrados, tiempos de residencia variables y donde se favorece la formación de una fracción gaseosa, un gas de síntesis que también se puede utilizar directamente para la producción de electricidad o de calor o de ambos en procesos de cogeneración. Aparte de la pirólisis podemos hablar de la gasificación. La gasificación es un proceso de oxidación parcial que conlleva una transformación termoquímica de materiales que tienen un alto contenido en carbono y en hidrógeno. Como consecuencia de ello se origina un gas de síntesis con un contenido mayoritario en CO e hidrógeno. Los procesos de gasificación son conocidos de hace muchos años, aplicados al carbón. Últimamente, o en la actualidad, lo que se está es tratando de adaptar esos procesos, esas condiciones de proceso, al procesado de estas nuevas materias primas, de biomasa y de diferentes tipologías de residuos. El gas sintetizado debe ser sometido a procesos de purificación y aguas abajo se desarrollan o se aplican procesos de síntesis sobre ese syngas que pueden conllevar la producción de un producto final directamente, como es el metanol, a partir del cual también se pueden generar productos circulares o combustibles, o productos intermedios, como por ejemplo el crudo sintético que se obtiene a partir de la aplicación de procesos como el proceso Fischer-Tropsch. La gasificación puede clasificarse, es un proceso endotérmico y podríamos clasificarla en alotérmica cuando la aportación de calor se lleva a cabo desde el exterior del reactor, autotérmica cuando se lleva a cabo desde el interior. Aquí podemos hacer mención a un ejemplo concreto que es lo que denominamos el proyecto Ecoplanta en Tarragona, un proyecto donde Repsol, de la mano de un tecnólogo, aplicando una tecnología desarrollada por un tecnólogo que se llama Enerken, habilitará o montará una planta con una capacidad de producción de 240.000 toneladas año de metanol a partir de residuos urbanos no reciclables. Se estima que en los primeros 10 años de vida esta planta permita o contribuya con una reducción de 3,4 millones de toneladas equivalentes de CO2. Continuamos con los procesos. Digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso de descomposición de materia orgánica llevada a cabo por diferentes tipologías de diferentes tipos de microorganismos y que ocurre en ausencia de oxígeno. Es un proceso en el que se genera un biogás y la calidad del mismo es muy dependiente, obviamente, de todo el proceso, pero muy dependiente también de la etapa previa de pretratamiento de esa materia prima. Se originan también en el proceso de digestión anaerobia una fracción sólida o digesto y una fracción líquida, que sería el efluente líquido, ambos también susceptibles de ser valorizados. Dentro de las vías o las formas de catalogar a la digestión anaerobia, pues podemos atender a la concentración en sólidos o a la humedad de la materia prima que se utiliza para el proceso. Si la concentración en sólidos es inferior a un 15%, estamos hablando de una digestión húmeda. Para aquellos casos en los que la materia prima tiene una concentración de sólidos por encima de ese 15%, estaríamos hablando de una digestión seca. Y por último, antes de dar paso a mi compañero para hablar del caso práctico del C43, mencionar la fermentación. La fermentación, de nuevo, es un proceso biológico que, al igual que la digestión anaerobia, ocurre también en ausencia de oxígeno, pero en este caso es un proceso en el que una materia prima rica en azúcares da lugar a la producción de alcoholes. Básicamente, el bioetanol que se obtiene actualmente procede del procesado de cultivos como la remolacha o la caña de azúcar, ricos en azúcares, pero si queremos obtener bioetanol de segunda generación a partir de materiales lignocelulósicos, el reto tecnológico es mayor. Fundamentalmente hay que descomponer la estructura de la lignina y liberar la hemicelulosa y la celulosa para que a su vez estos puedan ser atacados mediante enzimas, dando lugar a los azúcares libres que posteriormente unas levaduras procesarán para su transformación en alcoholes. Este es un proceso, como digo, todavía en desarrollo para habilitar su viabilidad técnica y económica. A día de hoy no representa el bioetanol de segunda generación más de un 2% del bioetanol global. Y hasta aquí un repaso a los conceptos principales de lo que son los biocombustibles, las principales materias primas para obtenerlos
y algunos de los procesos más importantes relacionados con la conversión primaria de esos combustibles en productos intermedios. Vamos a continuación a ver el siguiente apartado, donde hablaremos del caso específico de la conversión de cargas lipídicas en combustibles renovables, en el caso práctico en la instalación de Repsol en el complejo de Cartagena, proyecto C43. Muchas gracias, Óscar. Yo lo que os voy a contar aquí es el caso del proyecto C43, que es un ejemplo de un nuevo proceso que se ha integrado en el complejo industrial de Cartagena, ¿vale? Este nuevo proceso conlleva la hidrogenación de aceites vegetales para la producción de biocarburantes. Es una de las rutas más habituales que están implementadas actualmente en el complejo industrial, en este caso en la refinería de Cartagena. Las materias primas que se utilizan para abordar la consecución de estos biocarburantes, la fabricación de estos biocarburantes, son los aceites vegetales. En concreto, en el caso de la refinería de Cartagena, la catalogación que tenemos es de bios avanzados. Esto supone que no son exactamente aceites vegetales, sino se trata de residuos lipídicos. Como veis en la diapositiva, existen varios tipos de aceites, ¿no? Los más comunes, los que conocemos más comunes y que conocemos de la industria alimentaria son los aceites vegetales, como pueden ser la soja, la palma, la colza, el girasol. Pero estos aceites todos mayormente son triglicéridos en su composición, en más del 95%, y tienen una estructura química como la que veis ahí, que son ácidos grasos libres enlazados por un glicerol, ¿vale? ¿De acuerdo? También puede haber presencia de mono o de triglicéridos. Tenéis también en la diapositiva tenéis mostrados los casos. Asimismo, en función de la calidad o de la acidez que tiene este aceite, puede tener mayor o menor presencia de ácidos carboxílicos libres, ¿de acuerdo? Además de los aceites vegetales, como os he contado, digamos que la categoría de residuos lipídicos o biocarburantes avanzados va bien asociado por el procesamiento de las materias primas que son, digamos, materias primas que son catalogadas como residuos. Aquí tenemos ejemplos, el UCO, que es un aceite de fritura, el cual son aceites vegetales que han sido sometidos a procesos térmicos de alta temperatura, con lo cual supone una oxidación y una polimerización, tiene riesgo de formarse compuestos polimerizados, ¿de acuerdo? En cuanto a las grasas animales, hay diferentes tipologías y digamos que las categorías, hay hasta 3 categorías. Las categorías 1 y 2 son las catalogadas como residuos y que no pueden tener un destino de industria alimentaria, con lo cual pueden ser perfectamente utilizadas para la producción de estos biocarburantes. Además de este tipo de aceites, de este tipo de residuos que a día de hoy son los que comúnmente se están procesando en la unidad, también existe otro tipo de materias primas de residuos lipídicos que pueden ser de potencial interés su procesamiento, como pueden ser el PFAD o el POME, que son también residuos que se obtienen en la fabricación o en la obtención o en el refinado del aceite de palma, que también pueden considerarse como residuos bios avanzados. Asimismo, también pueden catalogarse en esta misma línea los ésteres metílicos y también un caso típico es el del tall oil, un caso un poco diferencial, que son también unos residuos lipídicos que se forman en la fabricación de la pasta de papel. Pasamos a la diapositiva y en la cual vamos a ver un poco el impacto que tiene en función del tipo de aceite, en función de los contaminantes y la longitud de la cadena, del número de carbonos que tienen, la longitud de estos ácidos carboxílicos en su cadena, el impacto que tiene sobre el procesamiento. En función del número, los aceites vegetales en su composición, como habéis visto en la diapositiva anterior, tiene diferentes números de insaturaciones. En función del número de dobles enlaces o insaturaciones que tiene cada uno de los ácidos carboxílicos, pueden presentar un mayor consumo de hidrógeno y dar una mayor exotermicidad. Además de esto, en el caso singular del UCO, por ejemplo, es característico que presente un alto nivel de insaturaciones, así como presencia de contaminantes como por ejemplo el sodio o el cloruro, que vienen precisamente del uso de la sal común. Este tipo de contaminantes te puede condicionar mucho a la hora de diseñar o de establecer un esquema catalítico, incluso de plantearte hacer un pretratamiento de las materias primas antes de ser metidas en este tipo de unidades, porque te puede cambiar mucho la configuración del esquema en cuanto a la proporción entre catalizadores que realmente te protegen al catalizador de hidrogenación y el tamaño del mismo, ¿de acuerdo?
Otro tema interesante que hay que marcar es que en el ejemplo de las grasas animales suelen ser menos insaturadas, con lo cual el consumo de hidrógeno tiene algo menor, incluso tiene un tamaño más corto y quizás son más adaptables para la producción de fracciones más ligeras, como veremos posteriormente, como es la generación de SAF o lo que es el combustible de acción sostenible, ¿no? Las grasas animales, la pega que tienen es que tienen altos niveles de nitrógeno, ¿de acuerdo? Y altos niveles de azufre también y alta acidez, con lo cual no se puede procesarlas al 100%, normalmente van en un porcentaje de dilución. El tamaño medio también de las cadenas de longitud de estos ácidos grasos libres también te define un poco el potencial rendimiento que va a tener en las dos fracciones principales que se va a conseguir en este tipo de unidades, que son el queroseno, el de aviación sostenible, el SAF o el diésel, ¿no? El HVO. ¿Cómo podemos abordar la hidrogenación de aceites vegetales en una unidad de proceso? Por la forma de abordarla hay dos estrategias diferentes. Hay una estrategia vía coprocesado en unidades HDS presentes en una refinería o a través de nuevas unidades, ¿no? Unidades monodedicadas. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso del coprocesamiento, como implantación a corto plazo, pues una solución bastante interesante, dado que digamos que es fácilmente implantable y además te permite incluso plantearte hacer esta operación de coprocesado en diferentes unidades de diferentes complejos industriales al mismo tiempo. La pega que tiene es que fundamentalmente solamente te vas a reconocer la parte bio que tiene que ver con el HVO que tienes generado. Hay otra serie de componentes, como veremos posteriormente, que se genera como consecuencia de la hidrogenación de los aceites vegetales que no te vas a poder reconocer. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la nafta, el propano y el metano. Otra pega que tiene es que las unidades HDS están diseñadas fundamentalmente para eliminar el azufre de los componentes minerales. Si tú le estás adicionando un porcentaje determinado de aceite vegetal, va a ser más complejo su desulfuración, sobre todo, y esto va a conllevarte probablemente que la duración de los ciclos catalíticos sean más cortos, vas a tener que hacer más cambios de catalizador con una mayor frecuencia. Otra pega que tiene es que cuando tú hidrogenas aceites vegetales vas a generar una serie de componentes, CO2, agua, que no son típicos del proceso de hidrogenación o de eliminación de azufre. Estos componentes no dejan de ser impurezas, lo cual te va a llevar, por ejemplo, que en el gas de reciclo de hidrógeno que procesas vas a tener que purgar más, vas a tener para mantener el mismo nivel de pureza. Asimismo, es una operación limitada, no puedes ir a altos porcentajes de aceite vegetal, como mucho puedes plantearte hasta un 15% normalmente es el valor máximo alcanzable. Y por último, desde el año 2023 es necesario que cuantifiques y mides qué porcentaje de bio sale con tu fracción diésel, o sea, con la parte mineral, cuánto bio estás generando. Y entonces, bueno, eso también te hace que tengas que hacer un análisis muy singular como es la medida de carbono 14. La ventaja que tiene, en cambio, el tener unas unidades monodedicadas es que todos estos productos los vas a tener ya 100%, con lo cual es mucho más fácil para ti segregarlos, dividirlos e identificarlos, tanto el diésel como el propano, como la nafta, como el metano que obtienes. También te va a permitir trabajar a temperaturas más bajas, porque como veremos posteriormente, lo que es la hidrogenación de los aceites vegetales realmente no es necesario ir a temperaturas tan elevadas como los procesos convencionales de sulfuración, que sí que requieren para eliminar el azufre a los niveles exigidos temperaturas muy altas, estamos hablando de valores por encima de 350, 360 mínimo, y en cambio en el proceso de hidrogenación con ir a 300, 320. Esto supone también un ahorro energético importante que hay que tener en cuenta y que es beneficioso por el hecho de tener una unidad monodedicada. Asimismo, te permite reducir la logística de lo que tiene que ver con los productos importantes, porque tienes todo reducido en un mismo complejo, en un mismo site. Como desventaja que tiene, pues que ya sea hacerte una nueva unidad o transformar un HDS que tengas existente y que tenga baja utilización, pues conlleva una alta inversión, ¿no? Un alto CAPEX.
Dentro del caso de coprocesado, en esta diapositiva lo que tratamos de mostrar es un esquema típico de unidad de HDS, en el cual veis por bajo cómo entra la alimentación, pasa a través de un tren de intercambio, horno y llega al reactor, que es lo marcado en amarillo. En el reactor, al final, por unas etapas se retira en una etapa inicial de separador la fase gas y la fase líquida. La fase líquida es que lo que va a luego un stripper para ajustarlo y obtener el diésel, y obtener la nafta y obtener lo que es el propano. En cambio, la fase líquida, la fase gas, disculpad, es donde estás generando el sulfídrico que estás eliminando del diésel, se forma sulfídrico y que tienes que retirar del medio para que el hidrógeno que devuelves como reciclo pues tenga la mayor pureza de hidrógeno posible. Este esquema, cuando tú introduces el aceite vegetal, se ve sensiblemente modificado. Primero, si nos ponemos desde un punto de vista de productos. Como veis, ya la alimentación tiene una presencia de un aceite vegetal en torno a un 10 un 15%. ¿Vale? Este 10-15% normalmente se traduce en un porcentaje más o menos similar en cuanto a la presencia de HVO en el diésel. Asimismo, la nafta puede tener algún bajo porcentaje en función del nivel de craqueo, en función del momento que esté en el ciclo catalítico reactor. Si trabaja a muy altas temperaturas, donde se puede producir un determinado cracking térmico, que no es lo común, puede presentar también porcentaje de bio. Como hemos indicado anteriormente, la hidrogenación de un triglicérido conlleva la formación de propano, como veremos posteriormente en la secuencia de reacciones. Pero bueno, aquí que veáis que en el gas ácido no solamente te va a aparecer las típicas fracciones C3, C4, sino que te va a aparecer un porcentaje importante de C3, de metano y también de CO2 que hay que tener en cuenta. La implicación que tiene la generación de estos ligeros, sobre todo en especial del metano, el CO2, es que te va a bajar la pureza significativamente en el gas de reciclo, lo cual te va a llevar a dos fenómenos. Te va a llevar al fenómeno de que vas a tener que purgar más y luego, desde un punto de vista operativo, lo que es la hidrogenación del aceite vegetal, por aquello que hemos comentado anteriormente del número de insaturaciones que tiene y de lo que es la transformación del propio triglicérido hacia las parafinas lineales que se forman, te conlleva un consumo de hidrógeno alto, con lo cual supone que tu compresor de aporte vas a tener que aumentar su caudal y así a lo largo del reactor vas a ver un delta T importante, sobre todo en las primeras etapas del hecho catalítico cargado en el reactor. Si nos vamos a las unidades 100%, hay dos tipologías fundamentales. Una que tenéis en el lado izquierdo de la diapositiva, que es etapa simple o single stage en inglés, y en la parte derecha tenéis doble etapa. La diferencia fundamentalmente entre una etapa y otra está en que, mientras que en la etapa simple todos los procesos de hidrogenación y isomerización para adecuación de las propiedades en frío del HVO que estás generando o del diésel que estás generando sea alcanzable, todo se lleva en un mismo reactor, con lo cual esto de alguna forma te impide tener una variedad de productos alta. Digamos que al final fundamentalmente son unidades en las que vas a producir diésel. Ahora bien, es una unidad muy interesante, o sea, este diseño, esta configuración es muy interesante si dispones de una unidad HDS que tenga baja utilización, puesto que es fácilmente transformable en una unidad de estas características con un bajo nivel de inversión. Normalmente requiere la adición de un nuevo reactor, lecho o guarda, fundamentalmente para que retenga el tema de contaminantes, como os comenté anteriormente, en función de las materias primas que quieras procesar. Y luego, tanto este proceso de 100% en un denominador común es que vas a generar un carburante que tiene bajas emisiones en CO2. La doble etapa lo que te lleva es a que vas a tener mucha mayor variedad de productos, ¿vale? Porque te permite separar lo que es la etapa de lecho guarda e hidrogenación de lo que es la etapa de isomerización. Esta independencia de reactores te hace que te permita trabajar con diferentes temperaturas. Para poder trabajar con diferentes temperaturas en la isomerización te va a tener el beneficio de que vas a producir una amplia gama de productos. En este caso vas a poder producir en diferentes proporciones niveles de nafta, de queroseno o equivalente, en este caso SAF, y HVO o diésel, ¿de acuerdo? Para ello, la pega que tiene la doble etapa son dos. Una, que necesitas disponer de dos unidades de baja utilización, dos unidades HDS para transformarlas en una única unidad que tiene doble etapa, o
construir una nueva unidad, que es el caso ejemplo que vamos a ver a continuación, que es la solución o la tecnología que ha adoptado Repsol de generar una planta desde el principio con la tecnología vegan de Axens, la cual pues fundamentalmente consiste un poco como lo que hemos descrito anteriormente. Son dos etapas. En una se produce la transformación del triglicérido en parafinas lineales, que sería la etapa de hidrogenación, y en la segunda etapa, tenéis en la diapositiva, en la parte final, cómo esas normal parafinas se transforman en isoparafinas, y en función del nivel de grado de isomerización de las mismas, pues vas a tener una mejora de las propiedades en frío diferencial, que te va a permitir no solo obtener HVO de calidad, de muy buena calidad, de calidad invierno, sino también incluso te puedes llevar a obtener también SAF, que son productos más ligeros. Evidentemente, la capacidad que tienes, cuanto mayor es el nivel de severidad que tú le aplicas a la etapa de isomerización, también mayor es el rendimiento a nafta que vas a tener. O sea, al final vas a tener un menor rendimiento quizá en los productos de interés como son SAF y diésel, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la primera etapa, en esta diapositiva lo que tratamos de recoger es un poco la secuencia de reacciones. O sea, si partimos de un triglicérido, lo primero que ocurre dentro del reactor es eliminar las insaturaciones presentes en los ácidos carboxílicos adicionados al puente de glicerol. Esta hidrogenación es la que primero se lleva, es la saturación de las insaturaciones. Posteriormente tiene que ver ya con la rotura propiamente dicha del triglicérido, en lo cual hay dos rutas fundamentales. Una es por la formación del agua u otra por la formación del COCO2. La ruta de la formación del agua es más beneficiosa puesto que preservas el átomo de carbono, con lo cual normalmente estos ácidos grasos libres tienen un número par de átomos de carbono. Entonces lo que conseguirías es que tienes una parafina, si tú no tienes un ácido graso libre de C16, tienes una parafina de C16. En cambio, si vas por la ruta de formación de COCO2, pasarías a tener parafinas de un número impar, con lo cual perderías rendimiento en el producto que te interesa. Por último, en función de los niveles de temperatura, cuanto mayor es la temperatura, mayor la presión parcial de hidrógeno, incluso el tipo de catalizador que tienes, las reacciones pueden dar lugar a reacciones secundarias no deseadas que suponen un mayor consumo adicional de hidrógeno. Y estas son las reacciones de water-gas-Eve y de metanación. ¿De acuerdo? En esta diapositiva lo que tratamos de recoger es las especificaciones que tiene el HVO y el SAF y comparándolo con sus homólogos en el mundo mineral. Por ejemplo, en la parte izquierda tenéis cómo son las propiedades típicas de un Jet A1 y como veis cuáles son las propiedades que les exigen a un SAF, ¿no? En este caso, las principales diferencias que vais a ver significativas es que la densidad es sensiblemente más baja, no estamos hablando de valores que se te van hasta 0,84, aquí estás hablando en un intervalo muy estrecho, incluso en densidades más propias incluso de una nafta, entre 0,73 y 0,77. Una de las ventajas que tiene es que no tiene azufre, con lo cual es un aspecto a tener en cuenta. Otra ventaja que tiene esta corriente o este producto es que el nivel de aromáticos es muy bajo, es más, se le exige un nivel de aromáticos muy bajo porque fundamentalmente es una mezcla de parafinas, ya sean lineales o isoparafinas, principalmente isoparafinas en más de un 80%, para que puedas cumplir la propiedad de enfriado fundamental, que en este caso es la cristalización, que como veis no es tan restrictiva como en el caso mineral, que es de menos 47, en el caso del SAF es de menos 40, pero es la propiedad más limitante para la consecución de este producto. Si nos vamos al lado derecho, que es la parte del diésel, como veis, el HVO respecto de un diésel convencional según la norma N590, lo que tiene que ver un HVO como el que tenéis ahora mismo en las estaciones de servicio, de 100%, la diferencia fundamental está también en la densidad, menores densidades, tiene mucha mejor calidad en términos de cetano, no tiene azufre, pero la propiedad en frío, evidentemente, en función del nivel de grado de isomerización que tú le consigas al HVO, pues tendrá la propiedad ajustada en función de la calidad requerida. Según la N15940 hay diferentes grados en función del POF que tienes que cumplir. Por ejemplo, un POF de menos 10 te daría la calidad de invierno típica para el combustible o el carburante que se utiliza en la península ibérica. En cambio, en calidad de verano sería 0. En cambio,
Si solamente te quedas con la hidrogenación, tú al final obtienes una mezcla de parafinas lineales que tiene un POF sensiblemente superior a 10 grados, incluso en torno a 20 grados positivos. ¿De acuerdo? También, así como ocurre con el caso del combustible de aviación, el HVO no tiene aromáticos en su composición, incluso tiene una especificación que limita más allá de 1,1 frente al caso habitual del gasóleo. Adicionalmente, en la tabla de la derecha tenéis el caso del FAME, que es el otro biocomponente que habitualmente se suele utilizar en la formulación final de la producción de gasóleo A, ¿vale? Que es el FAME, que ahí la diferencia que tiene en estructura química es que tiene oxígeno en su composición y que aunque el cetano es bueno, la densidad es parecida al del diésel, pero bueno, no, y las propiedades en frío pues son en función de la materia prima de partida, pueden ser mejores o peores, ¿de acuerdo? Y por último pasamos a explicar el caso, el ejemplo industrial que ahora mismo está en marcha en la refinería de Cartagena, disculpad, que tiene que ver con la producción de combustibles, de carburantes de origen de carburantes renovables, que es la planta C43, que es la unidad de bios avanzados que dispone la refinería de Cartagena. Esta unidad conlleva el procesamiento de residuos lipídicos para la obtención de los compuestos que anteriormente hemos ido explicando a lo largo de esta charla. Se tiene identificado que el uso de materias primas, por ejemplo, luco, que es el aceite de frituras, como materia prima eres capaz de reducir entre un 85 y un 90% las emisiones de CO2 emitidas respecto a un componente diésel convencional. Esta mejora pues, supone que en números gordos la capacidad de producción que tienes de esta unidad, que está en torno a 250.000 toneladas al año, ya sea de diésel y de SAF fundamentalmente, te permita reducir emisiones del orden de 900.000 toneladas al año, ¿vale? Por último, es muy importante desde un punto de vista de tecnología, que es en donde yo trabajo, el poder anticiparnos a cómo es el desempeño de este tipo que va a tener el catalizador y el impacto que van a tener las diferentes materias primas que pueden ser potencialmente interés para la fabricación de estos biocarburantes en la unidad industrial, es disponer de una planta piloto adaptada para este proceso. Así, de esta forma no solo nos permite anticiparnos o acortar los tiempos no solo en el desarrollo, sino sobre todo en identificar los riesgos que conlleva, reducir riesgo tanto en lo que tiene que ver con lo que es el adoptar estas tecnologías que no son convencionales a escala industrial. Entonces, esto te permite pues, reducir los tiempos, te permite reducir el riesgo y te permite sobre todo también identificar oportunidades, ya sean materias primas o de nuevos catalizadores que salen al mercado, para intentar si son válidos o no para tu proceso y adaptarlos a los mismos para poder obtener de una forma lo más eficientemente posible los objetivos de combustibles de este tipo de biocarburantes para automoción. Y por mi parte, hasta aquí lo que tiene que ver con la presentación. Muchas gracias.